Hola, muy buen día. Mi nombre es Yajaira Michelle Estudillo Vázquez y les voy a hablar acerca del tema Introducción a la Patología Humana a cargo de la doctora María Cristina Ochoa Núñez. Permítanme, procedo a proyectar. Bien. Hola. Permítanme, voy a... Hola, hola. Bueno, seguimos. Para comprender a lo que es la anatomía patológica, debemos saber que ésta se dedica al conocimiento de las causas de una enfermedad y los cambios que ésta provoca en las células, en los tejidos y en los órganos. Y esto a su vez se asocia con ciertos signos y síntomas, dependiendo del paciente y la enfermedad que se presente. Existen dos términos muy importantes en lo que es la anatomía patológica, ya que pues nos ayudan a comprender de qué va esto. El primero es la etiología, que alude a las causas y factores que modifican la aparición y la progresión de una enfermedad. El otro es patogenia, que se refiere a los mecanismos de desarrollo y progresión de una enfermedad. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que la etiología es el motivo, el por qué se produce una enfermedad, mientras que la patogenia es el cómo es que se llega a dicha enfermedad. Existe algo que se llama homeostasis, que es cuando el entorno intracelular suele estar estrechamente regulado, por decirlo así, en condiciones normales, lo que hace que se mantenga constante. A veces, cuando las células se enfrentan a un estrés fisiológico, por ejemplo, el aumento del esfuerzo para el corazón o al daño potencial como lo son las falta de nutrientes, puede sufrir una adaptación y llegar a un nuevo estado estacionario que va a permitir conservar la viabilidad y la función. A veces llega a pasar que se supera la capacidad de adaptación. El estrés externo resulta dañino de cierta forma o es excesivo. Y es entonces cuando va a aparecer algo que se le conoce como lesión celular. Dentro de cierto límite, la lesión puede llegar a ser reversible y entonces las células van a recuperar su estado basal estable. Sin embargo, a veces llega a pasar que ese estrés es grave y se mantiene persistente, así que hace que se produzca de manera rápida, lo cual provoca que la lesión sea irreversible y por ende, pues nos desencadena una muerte celular de las células afectadas. La muerte celular es uno de los acontecimientos más importantes en la evolución de cualquier enfermedad, ya sea en tejido o ya sea en un órgano. Esta muerte celular se produce por diversas causas. Entre ellas vamos a poder incluir la isquemia, que es la falta del flujo de sangre, las infecciones, toxinas y reacciones inmunitarias. Cabe destacar que la muerte celular también puede llegar a ser un proceso normal y esencial durante algo que se conoce como la embriogenia, que es cuando y es que se mantiene la homeostasis tisular. Se los explicaré
de otra forma, si bien sabemos el cuerpo está en un estado de salud y pues mantiene cierto equilibrio, y ese equilibrio se pierde a un estímulo que lo lesiona, que es el estrés. Ese estrés nos puede llevar primero a una adaptación y después a una lesión que puede ocasionar una enfermedad. Cuando tenemos una célula, cuando se somete a estrés, primero se va a adaptar a dichas adaptaciones y se conoce como atrofia, hipertrofia, metaplasia y displasia. Cuando ese estrés se retira, entonces la célula lo que hace es restaurarse y volver a ser una célula normal. Pero si el estrés llega a ser leve a moderado y sigue persistente, entonces lo que se va a causar es una degeneración intracelular y acumulaciones intracelulares en el que, y a veces llega el momento en el que el estrés se quita, podemos tener también nosotros una reparación de la célula y esta puede regresar a su estado normal y llegar a un proceso de curación, por así decirlo. Y en este proceso de curación, muchas veces esa célula va a ser sustituida por otra célula más fuerte. Y cuando el estrés es muy severo y persistente, se presenta una lesión irreversible, llevándonos a lo que es la muerte celular. Y pues en este punto ya me vuelvo atrás. Existen existen muchas causas de la lesión celular y una de ellas es la hipoxia y la isquemia. La hipoxia nos hace referencia a la deficiencia de oxígeno. La isquemia es la reducción del aporte sanguíneo y ambas son las causas más frecuentes de lesión celular. En ambos casos, que es la hipoxia y la isquemia, los tejidos se quedan sin oxígeno y la isquemia conduce a la falta de nutrientes esenciales y a la formación de metabolitos tóxicos. Los siguientes son las toxinas. Todos los días nos enfrentamos a agentes potencialmente tóxicos presentes en nuestro entorno y que incluyen contaminantes, insecticidas, dióxido de carbono, amianto, humo de tabaco, alcohol, drogas, fármacos, etc. Incluso hay algunas sustancias que son inocuas, como la glucosa, la sal, el agua y el oxígeno, que pueden llegar a resultar ser tóxicas. Tenemos los agentes infecciosos, que son aquellos patógenos responsables de enfermedades. Incluso aquí también se incluyen virus, bacterias, protozoos y hongos que pueden llegar a provocar lesiones en la célula. Tenemos también las reacciones inmunitarias. Aunque el sistema inmunitario defiende el cuerpo frente a los gérmenes patógenos, a veces estas inmunitarias pueden ser origen de lesión de las células y los tejidos. Un ejemplo de esto son las reacciones alérgicas frente a las sustancias ambientales. ¿Por qué? Porque en estas situaciones la respuesta inmunitaria lo que hace es inducir reacciones inflamatorias que suelen ser la causa de la lesión celular y tisular. Podemos también tener las alteraciones genéticas que pueden producir cambios patológicos tan extensos como las malformaciones congénitas. Una de las malformaciones congénitas más comunes es el síndrome de Down. Tenemos también desequilibrios nutricionales, ya sea por insuficiencia de calorías y proteínas o por el exceso de estas. En México tenemos ambos extremos, con lo que sería la obesidad y la desnutrición. Agentes físicos como traumatismos, temperatura extrema, radiación, shock eléctrico y los cambios súbitos de presión atmosférica también pueden ejercer
amplia gama de efectos sobre las células. Y por último tenemos el envejecimiento. ¿Qué pasa cuando envejecemos? Bueno, se reduce la capacidad, en este caso de las células, de dar respuesta al estrés, y así se puede culminar con la muerte celular y de todo el organismo vivo cuando se llega al final de la vida. Volvemos a nuestro esquema. Bien, cualquiera de los agentes que ya les platiqué previamente, de cualquiera de estas causas pueden presentar lesión celular al inicio cuando el estrés es leve o moderado. Y gracias a esto se va a presentar una lesión reversible, y la lesión reversible, en el momento en el que el daño esté siendo provocado, puede regresar a su estado normal. Pero si este estrés persiste, entonces esta lesión reversible se va a convertir en irreversible. Y en el momento en el que esta lesión sea irreversible, pues automáticamente nos vamos a la muerte celular. En el libro viene una descripción que dice que una lesión reversible se torna irreversible si es un cambio nebuloso de falta de respuesta de la célula que la lleva hacia la muerte. Más o menos así dice. Y entonces la lesión reversible se presenta cuando hay un fracaso en las bombas de sodio-potasio, y al haber el fracaso va a entrar más sodio y va a salir más potasio. Y al entrar sodio no va a entrar solo eso, sino que también va a entrar más agua, va a entrar cloro, va a entrar calcio. Entonces, obviamente, al entrar agua habrá lo que se conoce como edema celular. Y al haber este edema celular no se pueden llevar a cabo las funciones adecuadamente. También se presenta lo que es el cambio graso, que es una disminución en el metabolismo de los ácidos grasos, los cuales se acumulan en las células, y esto principalmente ocurre a nivel del hígado. Una de las causas principales del cambio graso es la eliminación del citrocromus P450, que está ligado a la ingesta de barbitúricos, como lo es el tetracloruro de carbono, el cual está ligado a la intoxicación por paracetamol o por acetaminofén, etc. Si bien sabemos, en la membrana plasmática, obviamente al haber más agua dentro de la célula, esta se va a hinchar, como se lo explicaba hace rato. Y entonces, lo que va a pasar con la membrana plasmática, vamos a ver que empiezan a crecer como bullas. Una bulla es como un chipote y está constituida por fosfolípidos, colesterol y proteínas. Entonces, estas empiezan a abrirse, y esto permite que los poros entren a la membrana plasmática, se abran y permitan la fuga de mayor sustancia. Lo que pasa con las mitocondrias son que se tematizan y disminuyen la producción de ATP, y se puede llegar a liberar el citocromo C, el cual es un fuerte inductor de la muerte celular. Dentro de los cambios intracelulares tenemos la dilatación del retículo endoplasmático rugoso, que al ser aquí los ribosomas se separan, y cuando se separan aparecen proteínas mal plegadas. También tenemos lo que son las alteraciones nucleares, donde hay un defecto de la permeabilidad de la membrana nuclear y en sus láminas. También tenemos que en las figuras de mielina se destruyen, y entonces la célula comienza a perder lo que es su polaridad. También tenemos la lesión celular irreversible, donde se presenta una irreversibilidad de lesión mitocondrial y trastornos profundos de la permeabilidad de la membrana.
lo que nos lleva a lo que es la muerte celular en sí. La muerte celular, ¿cómo ocurre? Bueno, ocurre cuando las células sufren lesiones y mueren por distintos mecanismos según la naturaleza y la gravedad de la agresión. Las alteraciones graves, como son la pérdida del aporte de oxígeno y nutrientes, y también la acción de algunas toxinas, producen una forma de muerte rápida e incontrolable que se le denomina muerte celular accidental. La manifestación morfológica de esta muerte celular accidental es la necrosis. ¿Y qué es la necrosis? Bueno, la necrosis es la principal forma de muerte celular. En muchas lesiones frecuentes, como son las secundarias, a isquemia, exposición a toxinas, infecciones o traumatismos. Es posible que podamos manipular este tipo de muerte mediante lo que son los agentes terapéuticos o mutaciones genéticas. A este tipo de muerte celular se le conoce como regulada. El aspecto morfológico de la mayor parte de los tipos de la muerte celular está regulado por algo que se conoce como apoptosis, que más adelante se los voy a explicar. La necrosis, volviendo a la necrosis, es una forma en la que se rompen las membranas y las enzimas celulares salen de la célula para acabar dirigiéndola. La necrosis lo que hace es inducir una reacción local en el huésped llamada inflamación, inducida por las sustancias liberadas por la célula muerta y que permite eliminar por los restos celulares e iniciar el consiguiente proceso de reparación. La necrosis suele ser la culminación de la lesión celular reversible que no consigue corregir. También hay cambios citoplasmáticos. Las células necróticas tienen un aumento de la eosinofilia. Tenemos cambios nucleares. En estos cambios nucleares adoptan uno de los tres patrones siguientes, todos a consecuencia de la ruptura del ADN y de la cromatina. La pignosis se caracteriza por retracción nuclear y aumento de la basonofilia, y el ADN se condensa en una masa retraída oscura. Lo que pasa con el núcleo pignótico es de que puede llegar a fragmentarse y este cambio se denomina cariorexis. En el último término, la célula puede sufrir cariólisis, en la que la basofilia se pierde por la ingestión del ADN por la actividad desoxirribonucleasa o ADN-ASA. En 1 a 2 días, el núcleo de la célula muerta puede desaparecer por completo. Y el destino de las células necróticas, estas persisten un tiempo o pueden ser digeridas por enzimas y hasta llegar a desaparecer. La mayor parte de los tipos de necrosis que se describen tienen un aspecto macroscópico característico, salvo lo que es la necrosis fibrinoide, que solo se detecta mediante el estudio histológico. Déjenme preparar mi puntero. Aquí tenemos 4 imágenes. La primera es de la necrosis coagulativa, que es una forma de necrosis en la que se conserva la estructura del tejido durante al menos unos días tras la muerte de las células que la constituyen. De aquí tenemos la necrosis por licuefacción, que aparece en las infecciones bacterianas focales y en ocasiones en las micóticas, porque los microbios causan una rápida acumulación de células inflamatorias y las enzimas de los leucocitos dirigen el tejido o licúan, por así decirlo. De ahí tenemos la necrosis gangrenosa, que de eso no tengo imagen, pero suele aludir a un miembro, en general la parte inferior de la pierna, que pierde el riesgo y sufre una necrosis por coagulación que afecta a múltiples capas de tejido. Cuando se superpone una infección bacteriana al aspecto morfológico, cambia a una necrosis por licuefacción por el contenido destructivo de las bacterias que tiene y los leucocitos atraídos.
lo que provoca que se le cambie el nombre a gangrena húmeda. De ahí tenemos esta imagen de la necrosis gaseosa, que significa literalmente parecida al queso, y alude al aspecto fiable, vecino y amarillento de la zona de necrosis en un estudio macroscópico, que es semejante a un queso. De ahí tenemos la necrosis grasa, donde los ácidos grasos liberados se combinan con calcio para dar origen a un área blanquecina visible macroscópicamente parecida a la tiza. La tiza es la saponificación de la grasa, que facilita la identificación de las lesiones por ya sea el cirujano o el patólogo. Es muy fácil de identificar. Por último, tenemos una necrosis fibrinoide, que es una forma especial de necrosis. ¿Por qué es especial? Porque suele asociarse a las reacciones inmunitarias en las que se produce un depósito de complejos antígeno-anticuerpo en las paredes de los vasos, aunque también se encuentra en casos de hipertensión grave. Ahora volvemos acá y vamos a hablar de la apoptosis. En esta imagen tenemos una de muerte celular. La apoptosis, bien, la apoptosis es una forma de muerte celular en la que las células activan enzimas que degradan su propio ADN nuclear y las proteínas nucleares y citoplasmáticas. Y entonces aquí lo que pasa es que la membrana plasmática de la célula apoptósica se conserva intacta, pero la membrana se altera de forma que los fragmentos llamados cuerpos apoptósicos se hacen muy comestibles, por así decirlo, y son consumidos con rapidez por los fagocitos. La célula muerta y sus fragmentos se eliminan con poca fuga de contenido celular, de forma que la muerte celular por este mecanismo no induce a una reacción inflamatoria. Tenemos otro tipo de apoptosis, que es la fisiológica. Durante el desarrollo normal de un organismo, algunas células mueren y se sustituyen por otras nuevas. Esto es una apoptosis normal, por así decirlo. De ahí tenemos una apoptosis que se da en situaciones patológicas. Aquí lo que hace la apoptosis es eliminar células con lesiones no susceptibles en reparación. Y esto ocurre cuando existe una lesión grave del ADN. Existen ciertos... miren, aquí tengo una tabla de la necrosis y la apoptosis y sus diferencias. Por ejemplo, en el núcleo, la necrosis tiene epignosis, cariorexis, cariolisis, y en la apoptosis hay fragmentación en trozos del tamaño del nucleosoma. La membrana plasmática aquí está rota y en la apoptosis se mantiene intacta, porque aquí los cambios que son, que hay, están orientados a los lípidos. En el contenido celular, en una necrosis hay digestión enzimática que puede salir de la célula, y en la apoptosis se pone intacto porque puede liberarse en los cuerpos apoptósicos. La inflamación en la necrosis es frecuente y en la apoptosis no. La necrosis siempre es patológica y se da al final de una lesión celular irreversible, de la muerte celular. Y la apoptosis con frecuencia es un método fisiológico de eliminar las células no deseadas. A veces llega a ser patológico cuando el ADN se ve implicado, pero la mayoría de las veces es algo como muy normal. Es como cuando reemplazamos algo que ya no nos sirve por algo nuevo y así, para que siga funcionando de manera correcta. Bueno, continúo. Les hablaba que existen mecanismos de la apoptosis. Aquí tenemos una imagen donde tenemos que las dos vías de la apoptosis se diferencian en la inducción y la regulación, pero ambas van a culminar en la activación de algo que se conoce como caspasas. En la vía mitocondrial vamos
atender a las proteinasas BH3 que se relacionan con miembros de la familia de BCL2 que perciben la falta de cefiales de supervivencia o las lesiones en el ADN o también de las proteínas. Estas proteínas, solo BH3, lo que hacen es activar moléculas efectoras que ayudan a aumentar la permeabilidad de las mitocondrias. Cuando hay una presencia de deficiencia de BCL2 y otras proteínas que mantienen la permeabilidad mitocondrial, lo que hacen las mitocondrias es que se hacen permeables y diversas sustancias como es el citocromo C entran en el citosol y activan las caspasas. Entonces ya las caspasas, una vez estando activadas, inducen los cambios que culminan en la muerte y fragmentación de las células. En la vía del receptor de muerte, las señales procedentes de las proteínas adaptadas en un complejo de transmisión de señales inductoras de muerte que activan las caspasas y el resultado final será pues el mismo. Aquí está la vía mitocondrial y vía del receptor, que es de la muerte. Y así estaría explicado. La información se obtuvo del libro de Robbins de Patología Humana, de su edición, Elsevier, con autores Kumar, Abbas y Esther. Muchas gracias por su atención.